7 de cada 10 dólares y 160 países. ¿Por qué necesitamos venderla al mundo? Nicole Pisani Claro es economista de FADA, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, y está con nosotros en comunicación. Nicole, bienvenida. Jorgelina Trau te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorgelina. Un gusto estar con ustedes. Gracias por este ratito. Bueno, a ver, siempre mencionamos 7 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen del sector agrobioindustrial. Tal vez nos faltaba el dato contundente de 160 países a los que estamos llegando. ¿Cómo arribaron a estos datos fundamentalmente y cuál es la importancia que ustedes observan y que podemos transmitir de lo que significa llegar a 160 países con nuestras ventas? Bueno, este informe es una nueva edición del Monitor de Exportaciones de FADA, en donde, como bien decías, se recalca el hecho de que 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones provienen de las cadenas agroindustriales, y los 160 países surgen de analizar, digamos, hacia dónde exportamos los diferentes productos de los 20 complejos que analizamos en este estudio. Si tenemos en cuenta estos 160 países, estamos, digamos, llegando con producciones argentinas al 82% del planeta, por ponerlo de alguna forma. Y esto nos muestra la importancia que tiene, digamos, exportar, ubicarnos en los podios mundiales, digamos, en lo que es exportaciones de productos agroindustriales. Y en esta importancia de exportar tenemos el hecho de que se genera empleo en estas exportaciones, se generan dólares genuinos para el país, generando también una balanza comercial positiva para las cadenas agroindustriales y para Argentina, y digamos también generando los dólares necesarios para que el país, digamos, haga frente a sus obligaciones en este momento y, digamos, futuro también no tenga que recurrir a préstamos u otras cuestiones que, digamos, nos dejan en situaciones de vulnerabilidad. Ahora, cuando se analizan las restricciones en general que tiene nuestro país en comparación con el mundo, entendiendo que nos estamos comparando ya desde el momento que hablamos del aporte que hacemos y el podio que manejamos, ¿qué pasa con esas restricciones que tenemos? ¿En qué medida obstaculizan un mercado que podría crecer aún más? Bueno, las restricciones que tenemos en nuestro país van por el lado de lo que es, digamos, los derechos de exportación, restricciones para exportar maíz, carne, fideicomisos que reducen los precios que percibe el productor. Estas políticas, digamos, atentan contra la mayor producción, con ello mayores exportaciones, o sea que estamos perdiendo, digamos, divisas que podrían ingresar al país por todas estas restricciones, y también estas menores producciones que se terminan originando por restricciones son menores puestos de trabajo, menores inversiones. Ahora, eso que dijiste también es un fundamental, lo decíamos con Luciano al inicio del programa, porque muchas veces había una especie de, no sé si mito es la palabra, pero una creencia de lo poco que podía agregar el campo, del poco trabajo que podía generar, como que la industria parecería que pica en punta en torno a los puestos de laburo, y sin embargo nos encontramos con un sector agroindustrial que agrega tanto valor y que genera tantos puestos de trabajo. ¿Esto cómo lo están midiendo hoy? ¿Qué números están teniendo hoy desde FADA en este punto, Nicole? Bueno, lo que es empleo, tenemos, digamos, los datos de empleo de las cadenas agroindustriales, que son 3,7 millones de puestos de trabajo, que es el 22% del empleo privado. Y por ponerte un ejemplo, en lo que es la cadena bovina, por tomar uno, 100.000 puestos de trabajo de esta cadena están ligados al circuito exportador. Entonces, claramente es un punto importante producir y exportar, porque si no, en ese caso, no tendríamos los puestos de trabajo generados que van en este circuito exportador. Y lo mismo sucede con muchas de estas producciones que destinan su parte al mercado interno, pero también a la exportación, y terminan teniendo estos puestos de trabajo ligados al circuito exportador. 50, Nicole, ¿cómo te va? Luciano Fondado te saluda. 50 y 50 es lo que, de estas 20 cadenas que analizaron, lo que produce, lo que exporta, Argentina, y lo que consume en el mercado interno.
Sí, exactamente. Es en promedio entre, digamos, lo que produce cada complejo y destina al mercado interno y el mercado externo, la mitad queda para consumo nacional y la otra mitad se está destinando a estos 160 países que mencionábamos. Después tenemos algunas cadenas que están por encima de este 50%, por ejemplo el té o el maní, la cebada, soja, que están por encima del 80%, por ejemplo. Y después tenemos cadenas que exportan menos de ese 50%, o sea, destinan más al consumo interno, como pasa, por ejemplo, con las carnes. Claro, las carnes en el caso particular, era que lo estoy buscando para dar el dato específico, pero el 27% nada más se exporta, el resto va para consumo interno, digamos, la carne vacuna por lo menos, avícola es menos y porcina mucho menos todavía. Exactamente. ¿Querés darnos algunos datos de cómo está justamente este ranking de productos que más se exportan, que más inserción tienen y que ocupan los primeros puestos, digamos, en cuanto al comercio internacional? Bueno, tenemos nuestro podio mundial de exportaciones. Argentina tiene un rol muy importante. Por ejemplo, es el primer productor y exportador en lo que es harina y aceite de soja, porotos, maní, que es una economía regional muy importante para Córdoba, donde el 93% de lo que exporta, digamos, la cadena manicera sale de la provincia de Córdoba. También somos el primer exportador de aceite y jugo de limón, segundo en yerba y maíz, tercero en soja, cuarto exportador mundial en peras y leche en polvo, y en el quinto puesto encontramos, por ejemplo, lo que es la carne bovina, lanas del complejo ovino, el aceite de girasol, la harina de trigo. Y después hay otro dato que me gustó ver, que tiene que ver con la diversificación de las exportaciones, porque mucho hablamos siempre de China por un lado, de Brasil como principal socio comercial, pero de estos 20 productos que analizaron, son diferentes países lo que lo tienen tal vez como principal opción en algunos casos. No sé, por ejemplo, el maní es Países Bajos el que más lo importa. La lana es Alemania la que más compra lana argentina. Y así fueron diversificando los diferentes productos. Exactamente, digamos, siempre resaltan porque es hacia donde más enviamos, digamos, nuestras producciones, Estados Unidos, China, claro, Brasil o Vietnam, por el volumen que enviamos en el caso del maíz, por ejemplo, pero tenemos, por ejemplo, Siria, que es nuestro principal consumidor de yerba, o sea, es el principal destino de la yerba. A España enviamos pescado, a Argelia los lácteos. Entonces entran a ver, digamos, una diversificación de destinos, y ahí también lo que analizamos, por ejemplo, es cuánto concentran los primeros 5 países en cada complejo de estas exportaciones. Por ponerte un ejemplo, un complejo como el de peras y manzanas, en sus 5 primeros destinos exporta el 67% de la producción. Claro. Pero un complejo como el del maní solamente es el 44%, o sea, está más diversificado porque tiene mayores países de destinos y una menor concentración en sus primeros 5 países. Nicole, no sé si lo dijiste, pero en tal caso me gustaría que lo repitas. Este valor del que estamos hablando tiene que ver con los 54.895 millones que ingresaron en 2021. Para este 2022 la proyección es mayor, ¿verdad? Sí, el valor es respecto a 2021. Para 2022 las perspectivas son mejores, o sea, se espera que el campo genere más dólares que en este 2021, principalmente por una cuestión de mejora de precios internacionales impulsados en parte por la guerra entre Rusia y Ucrania, que compensaría por ahí caídas en las producciones de granos o carne bovina, por ejemplo, estos mejores precios. Entonces las perspectivas terminarían siendo un mayor ingreso de dólares.
Ahora, este 7 de cada 10 dólares que generalmente decimos y que se plasma una vez más en el informe de ustedes, ¿puede llegar a crecer entendiendo este contexto o no? ¿O estamos lejos todavía de incrementar sustancialmente para hablar de otro número? El 7 de cada 10 dólares se mantiene constante en los últimos años, principalmente porque si bien aumentan las exportaciones agroindustriales, también aumentan las exportaciones generales de Argentina, pero hemos visto que ha llegado al 72-75%, o sea, Claro. 7,5 dólares de cada 10, lo cual podría llegar a observarse hacia fin de este año. Uh-huh. ¿Tienen alguna idea de empiezan a calcular cuánto podría este incremento darse, en qué magnitud, cuánto será el porcentaje o en cantidad de millones de dólares, cómo se podría sumar más a los ingresos? No tenemos un cálculo específico, pero sí está habiendo una buena recuperación también de las exportaciones producto de la pandemia, que habían caído bastante, así que esperamos que al menos sean un 10, un 15% adicional, pero bueno, no tenemos el cálculo complejo como para especificarlo. Claro, la salida de la pandemia está, digámoslo, generando mayor demanda de productos argentinos a nivel mundial. Esa es una de las explicaciones que ustedes encuentran en un posible crecimiento de las exportaciones. Sí, estamos atravesando ya, digamos, un segundo año, 2022, de una salida de la pandemia que beneficiaría, digamos, una mayor exportación a nivel mundial y en ello las argentinas también. Esto, la última de mi parte, esto también va a generar mayor recaudación impositiva para el gobierno y ustedes lo analizan habitualmente, digo, el número que le ingresa a Argentina o que le ingresó, si querés, en 2021 por estas exportaciones, ¿lo tenés a mano? ¿Cuánto se queda el gobierno o el Estado argentino en concepto de impuestos por este valor total? Sí, durante 2021 lo que fue recaudación por derechos de exportación fueron 9.900 millones de dólares, principalmente aportados por el complejo soja, que es la que tiene alícuotas, digamos, de exportaciones mayores, Uh-huh. y los granos en general, que explicaron el 91% de los derechos de exportación recaudados por AFIP. Claramente, de cara a este año, este valor va a aumentar porque aumentan las exportaciones, aumentan su valor y lo recaudado va a terminar siendo mayor. Nicole, gracias por este rato aquí con nosotros en Colonia Agropecuaria. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, hasta la próxima. Nicole Pisani Claro es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, de FADA, que siempre nos trae todos los análisis, todos los números que tenemos que saber, que ustedes tienen que conocer en detalle acerca de lo que significan las exportaciones agroindustriales a la República Argentina toda.